Cuando el doctor se puso pálido al ver mis pastillas y me preguntó, ¿sabe lo que es esto? Supe inmediatamente que mi querida nuera había intentado matarme. Sin perder ni un segundo, fingí confusión mientras por dentro planeaba cómo iba a destruir su vida pieza por pieza. Lo que ella no sabía era que ahora tenía en mis manos el arma perfecta para enviarla directamente a la cárcel. ¿De dónde eres? Comenta abajo y suscríbete. Me llamo Carmen Delgado. Tengo 67 años y hasta hace poco creía que era la suegra más afortunada del mundo. Mi hijo Miguel se había casado con Esperanza Morales, una doctora brillante y hermosa que parecía adorarme. Qué ingenua fui. La verdad es más complicada de lo que parece, pero empezaré por el principio que todos conocen. Todo comenzó después de mi cirugía de rodilla en enero. Esperanza insistió en cuidarme personalmente. Carmen, me decía con esa sonrisa perfecta, soy doctora. Nadie mejor que yo para asegurarme de que te recuperes bien. Miguel estaba encantado de que su esposa fuera tan atenta conmigo. Los primeros días fueron normales. Esperanza venía todas las mañanas con un pequeño frasco de pastillas blancas. Son para el dolor y la inflamación, explicaba, especialmente formuladas para pacientes de tu edad. Qué considerada, pensaba yo. Qué suerte tener una nuera doctora. Pero algo comenzó a cambiar después de la segunda semana. Me sentía extrañamente cansada, confundida. Perdía el hilo de las conversaciones. A veces me quedaba dormida mientras veía televisión en medio del día, algo que nunca me había pasado. En las profundidades de mi mente, una parte de mí sabía que esto no era normal, pero los efectos de las drogas hacían difícil mantener un pensamiento claro. Era como si estuviera observando mi propio deterioro desde lejos. Es normal después de una cirugía mayor, me aseguraba Esperanza cuando le mencioné mis síntomas. Tu cuerpo está sanando. Estas pastillas te ayudarán a descansar mejor. Y durante esas primeras semanas, cuando mi mente estaba realmente afectada por sus drogas, casi le creía. Miguel notó los cambios también. Mamá, te ves muy cansada últimamente. ¿Estás segura de que te sientes bien? Su preocupación era genuina, lo que hacía todo esto aún más cruel. Tu madre está bien, intervino Esperanza rápidamente. Solo necesita tiempo para sanar. A su edad, la recuperación es más lenta. A su edad. Como si 67 años me convirtieran en una anciana decrépita. Pasaron las semanas y mis síntomas empeoraron. Dolores de cabeza constantes, náuseas, problemas para dormir a pesar de la somnolencia diurna. Esperanza siempre tenía una explicación médica perfecta para todo. Efectos secundarios normales, decía. Parte del proceso de sanación. Fue mi vecina, doña Rosa, quien plantó la primera semilla de duda real en mi mente, aunque para entonces mi cuerpo ya había comenzado a desarrollar cierta resistencia a las drogas de Esperanza. Una tarde estaba en mi jardín, tambaleándome mientras intentaba regar mis plantas, cuando se acercó por la cerca. Carmen, cielo, ¿te sientes bien? Te he visto muy frágil últimamente, me dijo con esa preocupación maternal que solo las mujeres de nuestra generación sabemos expresar. Esperanza dice que es normal después de la cirugía, le respondí, aunque mi mente estaba notablemente más clara que las semanas anteriores. ¿Esperanza? ¿Tú no era la doctora? Rosa frunció el ceño. Carmen, mi hermana tuvo la misma cirugía el año pasado. A las 3 semanas estaba bailando salsa otra vez. Tú pareces enferma, no recuperándote. Esa noche pude dormir pensando en las palabras de Rosa con más claridad de la que había tenido en semanas. Mi cuerpo parecía estar adaptándose a las drogas, y mi mente comenzaba a funcionar mejor. Al día siguiente, cuando Esperanza llegó con mi dosis diaria, la observé con ojos completamente alertos por primera vez en semanas. Su sonrisa parecía demasiado ensayada, sus explicaciones demasiado elaboradas. ¿Puedo ver el frasco?, le pregunté casualmente. Por una fracción de segundo vi algo en sus ojos. ¿Pánico? ¿Irritación? Pero se recuperó inmediatamente. Por supuesto, Carmen. Aunque las etiquetas médicas pueden ser confusas para los pacientes. El frasco no tenía etiqueta de farmacia. Solo una etiqueta blanca escrita a mano. Para dolor. Carmen D. Ningún nombre de medicamento. Ningún número de prescripción. Ninguna información de farmacia. ¿Por qué no tiene etiqueta normal?, pregunté. Las conseguí directamente del hospital,
respondió sin perder el ritmo. Son muestras médicas, más frescas y efectivas que las de farmacia. Pero algo en su respuesta no me sonó bien. Esa misma tarde, después de que se fuera, tomé una de las pastillas y la guardé en un sobre. Si realmente eran medicamentos normales, no tendrían nada que temer. Al día siguiente, mientras Esperanza estaba en el trabajo, manejé hasta el laboratorio médico en el centro comercial. El técnico me miró extraño cuando le expliqué lo que quería. ¿Quiere que analicemos una pastilla que le recetó su doctora?, preguntó con incredulidad. Solo quiero estar segura de lo que estoy tomando, le dije. Soy una mujer mayor y quiero ser precavida. Pagué los $150 del análisis y me dijeron que volviera en 3 días. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Cada vez que Esperanza llegaba con las pastillas, ahora que mi mente estaba más clara, tenía que fingir que las tomaba mientras secretamente las escondía en mi mejilla y las escupía después. Y entonces llegó el momento de la verdad. El laboratorio me citó para las 10 de la mañana. El doctor Ramírez, un hombre mayor con lentes gruesos, me recibió en su oficina con una expresión que jamás olvidaré. Tenía mi resultado en las manos y su rostro estaba completamente pálido. Señora Delgado, comenzó lentamente, ¿quién le dio exactamente estas pastillas? Mi nuera. Ella es doctora. ¿Por qué pregunta? Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Doctor Ramírez se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. Señora, esto no es ningún medicamento para el dolor. Lo que usted me trajo contiene una combinación de sedantes y... bueno, sustancias que no deberían estar en el cuerpo humano sin supervisión médica extrema. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué quiere decir? Hay trazos de benzodiazepinas en altas concentraciones, combinado con algo que parece ser... Esto es muy serio. Señora Delgado, estos compuestos, en las dosis que detectamos, pueden causar daño neurológico permanente. Me aferré al borde de su escritorio. ¿Está diciendo que me están envenenando? No puedo hacer diagnósticos legales, pero puedo decirle que estas sustancias no son medicamentos autorizados para uso doméstico. ¿Sabe lo que es esto?, repitió la pregunta que había abierto mi historia. Salí del laboratorio en un estado de shock que me duró 3 cuadras, pero cuando llegué a mi auto, la shock se transformó en algo mucho más peligroso. Furia pura. Esperanza Morales, la doctora perfecta, la nuera adorable, había estado envenenándome sistemáticamente durante 2 meses. Y lo peor de todo, había convertido a mi propio hijo en cómplice involuntario de mi tortura. Manejé directo a casa con una sola misión: encontrar evidencia. Si Esperanza era lo suficientemente estúpida para intentar matarme, seguramente había sido lo suficientemente arrogante para dejar pistas. Comencé por el baño de huéspedes, donde guardaba mis medicamentos. Detrás del botiquín, pegado con cinta adhesiva, encontré un segundo frasco de las mismas pastillas blancas. Pero este tenía una etiqueta diferente, más pequeña, en letra casi ilegible. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego revisé la habitación que usaban Miguel y Esperanza cuando se quedaban a dormir los fines de semana. En el cajón de la mesita de noche de Esperanza, debajo de unos folletos médicos, encontré algo que me heló la sangre. Un cuaderno pequeño, de espiral, con anotaciones en la letra perfecta de Esperanza. La primera página tenía mi nombre y la fecha de mi cirugía. Las páginas siguientes eran un registro detallado de mis síntomas día por día. Enero 15. Carmen reporta mareos leves. Dosis efectiva. Enero 20. Confusión aumentando. Miguel no sospecha. Enero 25. Coordinación motora deteriorándose según plan. Febrero 2. Carmen preguntó sobre las pastillas. Aumentar dosis sutilmente. Era un diario de mi deterioro, documentado con la precisión científica de una psicópata. Pero las últimas entradas eran las que me dieron náuseas reales. Febrero 18. Hablar con Miguel sobre casas de cuidado. Carmen claramente no puede vivir sola. Febrero 22. Investigar opciones de poder legal. Carmen cada vez más incapacitada. Febrero 28. Miguel mencionó que Carmen debería considerar vender la casa. Perfecto. Mi casa. Mi casa que había pagado durante 30 años. Donde había criado a Miguel. Donde tenía todos mis recuerdos con mi difunto esposo Roberto. Esperanza no solo me estaba matando lentamente, estaba orquestando el robo de mi patrimonio. Fotografié cada página del cuaderno con manos temblorosas.
Ahora entendía todo el plan. Incapacitarme mentalmente hasta que Miguel creyera que necesitaba cuidado especializado, conseguir poder legal sobre mis decisiones, vender mi casa por mi bien y quedarse con el dinero. Era brillante, era malvado y casi había funcionado. Guardé el cuaderno exactamente donde lo había encontrado y salí de la habitación. Necesitaba pensar, planear. Esperanza había jugado ajedrez conmigo durante meses, pero había cometido un error fatal. No sabía con quién se estaba metiendo. Carmen Delgado había pasado 40 años administrando las finanzas de una pequeña empresa. Había criado un hijo sola después de que Roberto muriera. Había sobrevivido a cáncer de mama, a la muerte de mis padres y a todos los desafíos que la vida me había presentado. Una doctorcita arrogante con delirios de grandeza no iba a ser mi perdición. Esa tarde, cuando Miguel llegó del trabajo, lo recibí con mi mejor actuación. Fingí confusión, me quejé de mareos, incluso dejé caer un vaso accidentalmente. El pobrecito estaba tan preocupado que me dio lástima. Casi. Mamá, creo que Esperanza tiene razón. Tal vez deberías considerar... Bueno, tal vez necesitas más ayuda de la que puedes conseguir aquí en casa. ¿Qué tipo de ayuda, mijo? Pregunté con voz temblorosa, aunque por dentro quería gritarle que abriera los ojos. Hay lugares muy bonitos. Mamá, lugares donde pueden cuidarte las 24 horas. Esperanza conoce algunos excelentes. Por supuesto que los conocía. Probablemente ya tenía la habitación reservada. Pero esta es mi casa, Miguel. Aquí están todos mis recuerdos con tu papá. Lo sé. Mamá, pero mira cómo estás. No puedes ni sostener un vaso sin temblarte. ¿Y si te caes cuando estés sola? ¿Y si te lastimas? El muy ingenuo no se daba cuenta de que ya me estaban lastimando y que él mismo estaba ayudando. Esa noche, después de que se fuera, comencé a planear mi venganza. Esperanza quería jugar a la doctora perfecta mientras me envenenaba lentamente. Pues bien, le iba a dar una lección de medicina que nunca olvidaría. Pero primero, necesitaba más información. ¿Dónde conseguía las pastillas? ¿Había hecho esto antes? Y más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Al día siguiente fingí estar demasiado enferma para levantarme de la cama. Cuando Esperanza llegó con mi medicina, actué como si estuviera muy confundida. Esperanza, cariño, ¿estas pastillas son las mismas que me diste ayer? Se ven diferentes. Era mentira, pero quería ver su reacción. Sus ojos se entrechocaron por una fracción de segundo antes de sonreír. Son las mismas, Carmen. A veces la iluminación hace que se vean diferentes. ¿Las tomaste? Sí, pero me siento muy rara. ¿Es normal sentirse tan... perdida? Completamente normal. De hecho, creo que necesitas descansar más. ¿Por qué no duermes? Yo me quedo aquí por si necesitas algo. Perfecto. Quería estar ahí para asegurarse de que las pastillas hicieran efecto. Fingí tomar la pastilla, me acosté y cerré los ojos. Después de 20 minutos, comencé a respirar profundamente, como si estuviera profundamente dormida. Escuché a Esperanza moverse por la casa, hablando por teléfono en voz baja. Logré captar fragmentos de la conversación que confirmaron mis peores sospechas. Sí, está respondiendo perfectamente al tratamiento. Miguel está completamente convencido. Pronto podremos proceder con la siguiente fase. La siguiente fase. Mi sangre se heló. ¿Qué diablos era la siguiente fase? Mantuve los ojos cerrados y la respiración profunda mientras escuchaba el resto de la llamada telefónica de Esperanza. Su voz se había vuelto fría, calculadora, completamente diferente a la dulce nuera que todos conocían. Doctor Herrera, necesito que tengas listos los papeles para el miércoles. Sí, el examen psiquiátrico que discutimos. No, ella no sospecha nada. Está completamente desorientada. Doctor Herrera. Grabé mentalmente el nombre. Otro médico corrupto en su esquema. Miguel ya está preparado para firmar los documentos de tutela. Cree que está haciendo lo mejor para su madre. Perfecto. Una vez que tengamos el poder legal, podemos proceder con la venta de la propiedad. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Un examen psiquiátrico, tutela legal, venta de mi casa. Esta mujer había planeado cada detalle de mi destrucción. ¿Los nuevos compuestos? Sí, llegaron esta mañana. Con la dosis aumentada, debería mostrar signos de demencia severa para el viernes. No hay riesgo de sobredosis si seguimos el protocolo que me diste.
Demencia severa. Esta psicópata no se conformaba con robarme la casa. Quería destruir mi mente completamente. La llamada terminó y escuché sus pasos acercándose a mi habitación. Rápidamente relajé todos mis músculos y dejé que mi boca se abriera ligeramente, como si estuviera en un sueño profundo. «Carmen», susurró. «¿Carmen?». No respondí. Necesitaba que creyera que las pastillas estaban funcionando perfectamente. La sentí inclinarse sobre mí, probablemente verificando mi respiración. Luego escuché algo que me llenó de terror, el sonido de un frasco siendo abierto. Con mis ojos apenas entreabiertos, pude ver que tenía un gotero en la mano. Estaba a punto de ponerme algo directamente en la boca. En ese momento, mi instinto de supervivencia se activó. No podía seguir fingiendo. No sabía qué diablos tenía en ese gotero, pero no iba a permitir que me pusiera ni una gota más de sus venenos. «¿Esperanza? ¿Qué haces?», murmuré, fingiendo que acababa de despertar. Se sobresaltó tanto que casi deja caer el gotero. «Carmen, me asustaste. Solo estaba verificando tu respiración. Estabas muy quieta. ¿Qué tienes en la mano?», pregunté, incorporándome lentamente. Es solo un descongestionante, para ayudarte a respirar mejor». Su sonrisa era tensa, falsa. «No necesito descongestionante. Me siento bien. Carmen, has estado muy confundida últimamente. A veces no recuerdas las cosas que necesitas». Su tono se había vuelto condescendiente, como si le hablara a una niña. «Recuerdo perfectamente que no tengo problemas respiratorios», respondí con más firmeza de la que había mostrado en semanas. Vi un destello de irritación en sus ojos antes de que pudiera controlarse. «Por supuesto, Carmen. Solo quería ayudar. ¿Por qué no descansas un poco más? Te ves cansada». «Creo que ya descansé suficiente. De hecho, me siento mejor que en semanas». Era cierto. Sin sus pastillas venenosas en mi sistema durante todo el día, mi mente se sentía más clara de lo que había estado en meses. Esperanza guardó el gotero en su bolsa rápidamente. «Eso es maravilloso. El tratamiento está funcionando. Pero recuerda, la recuperación tiene altos y bajos. No te emociones demasiado si mañana te sientes un poco mal otra vez». Ya preparándome psicológicamente para la próxima dosis de veneno. «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Dónde conseguiste estas pastillas exactamente? Me gustaría hablar con el farmacéutico sobre los efectos secundarios». Su sonrisa se congeló por completo. «Carmen, ya te expliqué que son muestras médicas. No hay farmacéutico involucrado. Pero debe haber algún registro, algún doctor que las haya prescrito oficialmente». «Carmen». Su voz se había endurecido. «Soy doctora. No necesito que otro médico supervise mi tratamiento. ¿No confías en mí?». Ahí estaba. La manipulación emocional que había estado usando durante meses. «Por supuesto que confío en ti, cariño. Solo quiero entender mejor lo que está pasando con mi cuerpo. Lo que está pasando es que tienes 67 años y acabas de tener una cirugía mayor. Tu cuerpo y tu mente están procesando mucho. Las pastillas que te estoy dando son exactamente lo que necesitas. ¿Y si quiero una segunda opinión?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza me miró fijamente durante varios segundos y por primera vez vi su verdadero rostro. No había dulzura, no había preocupación, no había amor, solo cálculo frío. «Carmen, ¿has estado tomando tus pastillas regularmente?». «Sí, por supuesto. Porque este tipo de preguntas, esta desconfianza súbita hacia tu tratamiento, puede ser un síntoma de delirio. A veces los pacientes mayores desarrollan paranoia sobre sus medicamentos». «¿Paranoia?». Esta manipuladora había convertido mi sospecha justificada en un síntoma de locura. «No estoy paranoica, Esperanza. Solo quiero estar informada sobre mi propio tratamiento médico». «Por supuesto. Y cuando te sientas un poco mejor, podemos hablar con otros doctores. Pero por ahora, confía en mí. ¿De acuerdo?». Asentí, aunque cada fibra de mi ser quería gritarle la verdad. Pero no era el momento. Necesitaba más evidencia, más información sobre sus cómplices, más detalles sobre su plan. «Tienes razón. Perdón si sonaba desconfiada». Su sonrisa regresó inmediatamente. «No te preocupes, cariño. Es completamente normal. ¿Por qué no tomas tu pastilla de la noche y descansas? Miguel viene a cenar mañana y quieres estar bien para él, ¿verdad?». Miguel vendría mañana, el miércoles, el mismo día que había mencionado en su llamada telefónica para el examen psiquiátrico. «¿Miguel viene mañana? ¿Es algo especial?».
Solo una cena familiar. Quiere pasar más tiempo contigo mientras te recuperas. Mentira. Miguel venía para ser testigo de mi deterioro mental antes del examen psiquiátrico falsificado del doctor Herrera. Qué lindo de su parte. Esperanza me dio la pastilla nocturna y esperó a que me la tomara. Esta vez no tuve más remedio que tragarla, pero inmediatamente después me excusé para ir al baño y me forcé a vomitar. No iba a permitir que ni una gota más de su veneno permaneciera en mi sistema. Esa noche, después de que se fuera, comencé a hacer llamadas. Primero a mi abogado, Ricardo Mendoza, quien había manejado mis asuntos legales desde la muerte de Roberto. Ricardo, necesito verte urgentemente. Mañana, si es posible. Carmen, ¿está todo bien? Suenas diferente. Estoy perfectamente bien, y ese es exactamente el problema. Te explico todo mañana. Luego llamé a mi doctor personal, doctor Rodríguez, quien me había tratado durante 15 años. Doctor, necesito que me haga unos exámenes completos. Análisis de sangre, evaluación neurológica, todo. ¿Ha tenido síntomas preocupantes, Carmen? Sí, pero no los que usted piensa. ¿Puede verme pasado mañana? Por supuesto. Carmen, ¿hay algo que deba saber? Hay muchas cosas que debe saber, pero necesito que quede registrado médicamente antes de contarle. Finalmente, llamé a mi prima Elena en México, la única familia que me quedaba además de Miguel. Elena, necesito pedirte un favor muy grande. Lo que necesites, prima. Si algo me pasa en los próximos días, si escuchas que tuvieron que hospitalizarme por demencia o algo así, no le creas a nadie y llama inmediatamente a la policía. Carmen, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No puedo explicarte por teléfono, pero promete que harás lo que te pido. Te lo prometo. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. Mi casa, mi santuario, se había convertido en un campo de batalla, pero ya no era la víctima confundida y vulnerable que Esperanza creía estar manipulando. Mañana, cuando llegara con Miguel para cenar y evaluar mi deterioro mental, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Pero antes, tenía que descubrir exactamente qué planeaba hacer el doctor Herrera en ese examen psiquiátrico fraudulento, y tenía menos de 24 horas para preparar mi contraataque. La mañana del miércoles amaneció con esa claridad mental que solo tienes cuando finalmente entiendes que estás en guerra. Me levanté temprano, me arreglé cuidadosamente y me dirigí al consultorio de mi abogado, Ricardo Mendoza. Ricardo me conocía desde que Roberto y yo compramos nuestra casa. Había manejado el testamento de mi esposo, mis documentos de propiedad, y siempre había sido honesto y directo conmigo. Carmen, te ves diferente. Fue lo primero que me dijo cuando entré a su oficina. ¿Diferente cómo? Más alerta, más enérgica. Las últimas veces que hablamos, sonabas muy cansada. Perfecto. Incluso Ricardo había notado mi deterioro durante los meses de envenenamiento. Ricardo, necesito que documentes oficialmente mi estado mental hoy. Que quede registrado que estoy completamente lúcida y en control de mis facultades. ¿Puedo preguntar por qué? Le conté todo. Las pastillas, el análisis del laboratorio, el cuaderno de Esperanza, la llamada telefónica que había escuchado. Ricardo escuchó sin interrumpir, pero su expresión se volvió más seria con cada detalle. Carmen, esto es intento de asesinato, fraude, conspiración. Lo sé, y van a intentar algo hoy. Mencionó un examen psiquiátrico con un doctor Herrera. ¿Herrera? ¿Carlos Herrera? ¿Lo conoces? Desafortunadamente sí. Perdió su licencia médica el año pasado por falsificar evaluaciones psiquiátricas para casos de tutela. Aparentemente, siguió practicando ilegalmente. Mi sangre se heló. ¿Falsificar evaluaciones psiquiátricas para casos de tutela? Sí. Había toda una red de abogados y doctores sin escrúpulos que se especializaban en declarar a personas mayores mentalmente incompetentes para que familiares pudieran tomar control de sus bienes. ¿Y Esperanza está conectada con esta red? Eso parece. Carmen, necesitamos involucrar a la policía inmediatamente. No todavía. Necesito más evidencia. Y quiero que Miguel vea exactamente quién es su esposa antes de que esto explote. Ricardo frunció el ceño. Es peligroso, Carmen. Si te están envenenando, ya no estoy tomando sus pastillas. Mi mente está clara, pero necesito que Miguel presencie su verdadera naturaleza. Es mi hijo, Ricardo. Ha sido engañado tanto como yo.
Está bien. ¿Qué necesitas que haga? Documenta mi estado mental hoy. Prepara documentos que restablezcan cualquier poder legal que pueda haber sido comprometido. Y quiero que vengas a mi casa esta noche a las 8. ¿Esta noche? Esperanza va a venir con Miguel a cenar a las 7. Va a esperar encontrar a una mujer confundida y deteriorada. En lugar de eso, se va a encontrar con una sorpresa que nunca olvidará. Ricardo sonrió por primera vez desde que había comenzado mi historia. Carmen, me recuerdas a tu esposo. Roberto también sabía cómo planear una buena emboscada. Salí del bufete de abogados y manejé directamente al laboratorio médico. Necesitaba más análisis, más evidencia científica de lo que me habían estado haciendo. Doctor Ramírez, necesito que analice esta también. Le entregué una de las pastillas que había fingido tomar la noche anterior. ¿Otra muestra de las mismas pastillas? Esta es de un lote diferente. Quiero ver si cambiaron la fórmula. El doctor Ramírez me miró con una nueva comprensión. Señora Delgado, ¿está construyendo un caso legal? Estoy construyendo una celda de prisión. Los resultados estarán listos mañana por la mañana. Perfecto. Mi siguiente parada fue la farmacia donde siempre compraba mis medicamentos reales. Conocía a la farmacéutica, Leticia, desde hacía años. Leticia, ¿has dispensado alguna vez medicamentos prescritos por la doctora Esperanza Morales? ¿Tu nuera? No, nunca. De hecho, es raro porque la mayoría de los doctores envían prescripciones aquí para sus familiares. ¿Sabes dónde podría estar obteniendo medicamentos? Leticia bajó la voz. Carmen, ¿está todo bien? Te has visto muy mal últimamente. Eso es exactamente lo que estoy investigando. ¿Dónde más podría conseguir medicamentos? Bueno, hay farmacias especializadas, laboratorios privados. Pero Carmen, si un médico está obteniendo medicamentos fuera de los canales normales, usualmente es por una razón sospechosa. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Regresé a casa y pasé la tarde preparándome para la cena más importante de mi vida. Cociné la comida favorita de Miguel: mole con pollo, arroz con frijoles y flan de postre. Quería que todo pareciera normal hasta el momento exacto en que decidiera revelar la verdad. A las 5 de la tarde, mientras preparaba la mesa, sonó mi teléfono. «Carmen, habla Elena». Era mi prima de México. «Elena, ¿qué pasa?» «Carmen, algo muy raro pasó hoy. Un hombre llamó preguntando por ti. Dijo que era doctor y que necesitaba información sobre tu historial médico familiar». Se me erizó la piel. «¿Qué le dijiste?» «Nada. Me pareció sospechoso. Los doctores no llaman así. Pero Carmen, sabía cosas sobre ti que solo alguien muy cercano podría saber». «¿Qué tipo de cosas?» «Sabía sobre la muerte de Roberto, sobre la cirugía de tu rodilla, hasta sabía que tienes esa marca de nacimiento en el hombro. Esperanza. Solo Esperanza podría conocer esos detalles íntimos sobre mi vida». «Elena, ¿el hombre se identificó?» «Dijo llamarse Dr. Herrera». «Bingo. Estaban construyendo un expediente falso sobre mi historial médico, probablemente incluyendo síntomas de demencia familiar para justificar su diagnóstico fraudulento». «Elena, gracias por no darle información». «Carmen, ¿qué diablos está pasando? Te llamo mañana y te explico todo, pero gracias por protegerme». Colgué y miré el reloj. Las 6:30. Miguel y Esperanza llegarían en media hora para presenciar mi supuesta confusión mental antes del examen psiquiátrico de mañana. Me senté en mi silla favorita, cerré los ojos y pensé en Roberto. «Mi amor», susurré, «tu hijo está siendo engañado por una psicópata. Ayúdame a abrirle los ojos sin destruirlo en el proceso». A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré profundamente. Me puse mi mejor sonrisa de abuela confundida y fui a abrir la puerta. «Miguel, Esperanza, qué sorpresa tan linda». Miguel me abrazó con esa preocupación genuina que me partía el corazón. «¿Cómo te sientes hoy, mamá?» «Un poco confundida, mijo, pero mejor ahora que están aquí». Esperanza me estudió cuidadosamente, probablemente buscando señales del deterioro que esperaba ver después de meses de envenenamiento. «Carmen, te ves descansada». «Sí, dormí mucho ayer, aunque tuve sueños muy raros». «¿Qué tipo de sueños?», preguntó rápidamente. «Soñé que alguien estaba tratando de lastimarme, pero no podía ver quién era». Vi cómo intercambió una mirada rápida con Miguel. Perfecto. Estaban interpretando mi sueño como paranoia relacionada con demencia. Durante la cena,
Actué confundida sobre fechas, repetí historias y olvidé nombres de personas cercanas. Miguel estaba cada vez más preocupado, exactamente lo que Esperanza quería. «Mamá, ¿recuerdas qué día es hoy?», preguntó Miguel gentilmente. «¿Es martes?». «Es miércoles, mamá». «¿Miércoles? Pero si ayer era lunes». Esperanza sonrió con satisfacción. Su plan estaba funcionando perfectamente. O eso creía. A las 8:05, escuché un auto estacionándose afuera. Ricardo había llegado exactamente a tiempo. «¿Carmen?». Esperanza notó que miraba hacia la ventana. «¿Estás esperando a alguien?». «No lo creo, aunque a veces olvido las cosas». Sonó el timbre. «Yo voy», dijo Miguel. «No, mijo, es mi casa. Puedo abrir mi propia puerta». Fui hacia la puerta con Miguel y Esperanza siguiéndome. Respiré profundamente. Era el momento de la verdad. Abrí la puerta y sonreí. «Ricardo, qué puntual». Miguel frunció el ceño. «Mamá, ¿por qué está aquí tu abogado?». Cerré la puerta detrás de Ricardo y me volteé hacia mi familia con una sonrisa que Esperanza no había visto en meses. La sonrisa de una mujer que había recuperado completamente su poder. «Bueno, mijos, es hora de tener una conversación muy seria sobre intentos de asesinato, fraude médico y exactamente qué tipo de mujer decidió casarse con mi hijo». La expresión en el rostro de Esperanza cuando se dio cuenta de que su víctima perfecta había desaparecido y sido reemplazada por su peor pesadilla fue algo que atesoraría para siempre. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Miguel me miró como si hubiera perdido la razón. Ricardo permaneció profesionalmente impasible y Esperanza se había puesto del color de la leche cortada. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Miguel fue el primero en recuperar el habla. «Estoy diciendo que tu esposa ha estado envenenándome sistemáticamente durante 2 meses con pastillas falsas para declararme mentalmente incompetente y robar mi casa». Miguel se rió nerviosamente. «Mamá, eso es imposible. Esperanza es doctora. Ella te está ayudando». «Ricardo», dije calmadamente, «por favor, muéstrale a mi hijo los resultados del análisis toxicológico». Ricardo abrió su portafolio y sacó los papeles del laboratorio. «Miguel, estos son los resultados del análisis de las pastillas que tu esposa le ha estado dando a tu madre. Contienen sedantes ilegales y compuestos químicos no autorizados para uso médico». Miguel tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro pasó de la incredulidad a la confusión y finalmente al horror. «Esto tiene que ser un error», susurró. «Esperanza», dije suavemente, ¿quieres explicarle a tu esposo sobre tu llamada telefónica con el doctor Herrera ayer? Por primera vez desde que la conocía, Esperanza perdió completamente la compostura. Su rostro perfecto se contorsionó en una máscara de pánico y furia. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó. «¿No? Déjame ayudarte a recordar». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho secretamente de su conversación. Mi vecina Rosa me había enseñado cómo usar esa función semanas atrás. La voz de Esperanza llenó la sala. «Miguel ya está preparado para firmar los documentos de tutela. Cree que está haciendo lo mejor para su madre. Una vez que tengamos el poder legal, podemos proceder con la venta de la propiedad». Miguel se quedó paralizado. «Esperanza, ¿qué es esto?». Pero Esperanza había recuperado algo de su compostura. «Miguel, tu madre claramente está teniendo un brote psicótico. Está inventando conspiraciones, grabando conversaciones que nunca existieron». «¿También inventé esto?». Saqué el cuaderno que había fotografiado de su cajón. «¿Tu registro personal de mi deterioro diario? ¿Tus notas sobre cómo aumentar las dosis para crear demencia severa?». Miguel tomó el cuaderno y leyó las primeras páginas. Con cada línea, su rostro se ensombrecía más. Carmen preguntó sobre las pastillas. «Aumentar dosis sutilmente», leyó en voz alta. «Hablar con Miguel sobre casas de cuidado. Carmen claramente no puede vivir sola». Su voz se quebró en la última frase. «Esperanza, ¿escribiste esto?». «Miguel, ¿puedo explicar?». «Explica», gritó con una voz que no había escuchado desde que era adolescente. «Explica por qué hay un registro detallado de cómo hacer que mi madre parezca demente». Porque sí estaba actuando demente. Esperanza había decidido ir por todo. «Miguel, tu madre está perdiendo la razón.
Yo estaba documentando sus síntomas para ayudarla. ¿Síntomas que tú estabas causando con drogas ilegales? Ricardo intervino fríamente. Esos análisis son falsos. Carmen está paranoica, está inventando... Esperanza, la interrumpí suavemente. ¿Quieres explicarle a Miguel sobre tu plan para mañana con el doctor Herrera? Su rostro se volvió a descomponer. No sé quién es ese. El doctor Carlos Herrera, que perdió su licencia médica por falsificar evaluaciones psiquiátricas para casos de tutela. El mismo doctor que llamó a mi prima Elena hoy pidiendo información sobre mi historial médico familiar. Miguel me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque, mi amor, cuando alguien trata de destruir tu mente, desarrollas una motivación extraordinaria para usar la inteligencia que te queda. Miguel, Esperanza había cambiado de táctica otra vez. Ahora sonaba desesperada. No puedes creer estas fantasías. Tu madre necesita ayuda profesional. ¿Ayuda como la que le ibas a dar con el doctor Herrera mañana? Preguntó. No iba a haber ningún doctor Herrera mañana. Esperanza, dije tranquilamente. Voy a llamar ahora mismo al doctor Herrera y preguntarle sobre la cita que programaste para mañana a las 2 de la tarde. Marqué el número que había encontrado en internet. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz masculina contestara. Doctor Herrera, habla Carmen Delgado. Quería confirmar mi evaluación psiquiátrica para mañana a las 2. Sí, señora Delgado. Todo está preparado. La doctora Morales me envió su expediente preliminar. Debería ser un caso muy sencillo. Colgué y miré a Esperanza. Un caso muy sencillo. Miguel se dejó caer en el sofá, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Dios mío, ¿qué has hecho, Esperanza? Miguel, por favor. ¡No! Miguel se levantó bruscamente. No me hables. ¿Estabas tratando de matar a mi madre? No la estaba matando. Solo quería que tuviera el cuidado que necesita. ¿Envenenándola? ¿Robándole su casa? Esta casa es demasiado grande para ella. Necesita cuidado profesional. Y el dinero podría asegurar su futuro. ¿Su futuro o el nuestro? Preguntó Miguel con una claridad que me llenó de orgullo. Esperanza finalmente mostró su verdadero rostro. Miguel, tu madre es una carga, es vieja, está sola y va a necesitar cuidado costoso eventualmente. ¿Por qué no asegurar su futuro ahora mientras todavía podemos controlar la situación? Porque no es tu decisión, le grité. No es tu vida, no es tu casa, no es tu dinero. Eres una mujer de 67 años viviendo sola en una casa demasiado grande. Vas a necesitar ayuda eventualmente. Y cuando la necesite, la pediré. Pero será mi decisión, en mi tiempo, en mis términos. Miguel se acercó a Esperanza lentamente. ¿Hay algo más que debería saber? ¿Alguna otra mentira? ¿Algún otro esquema? Esperanza guardó silencio, pero algo en su expresión hizo que mi sangre se helara. Esperanza, dije cuidadosamente, ¿has hecho esto antes? No sé de qué hablas. Tu primera paciente anciana. ¿Qué le pasó? No tuve primera paciente anciana. ¿Y tu primera suegra? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel, dije suavemente, pregúntale a tu esposa qué le pasó a la madre de su primer esposo. Miguel se volvió hacia Esperanza con una expresión que no había visto nunca. ¿Primer esposo? Miguel, ¿puedo explicar? ¿Tuviste un primer esposo? Su voz resonó por toda la casa. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Él murió. ¿Cómo murió? Pregunté. De cáncer. ¿Y su madre? También murió. Era muy mayor. ¿Cómo murió su madre? Carmen, no veo qué tiene que ver. ¿Cómo murió su madre? Gritó Miguel. Demencia, susurró Esperanza. Murió de complicaciones relacionadas con demencia. ¿Demencia que desarrolló súbitamente mientras tú la cuidabas? Presioné. Esperanza no respondió. Ricardo tomó notas furiosamente. Carmen, creo que necesitamos llamar a la policía inmediatamente. Esperanza, dije con una voz peligrosamente calmada. Mi hijo merece saber exactamente con quién se casó. ¿Cuántas mujeres mayores han muerto bajo tu cuidado? La mujer que había estado viviendo en mi casa, comiendo en mi mesa, envenenándome lentamente durante meses, finalmente mostró su verdadero rostro. Y lo que vi ahí me convenció de que mi intuición había sido correcta. No estaba tratando solo con una estafadora codiciosa. Estaba tratando con algo mucho, mucho peor.
No voy a responder más preguntas sin un abogado, dijo Esperanza finalmente, y en esa frase confirmó todo lo que necesitaba saber. Una persona inocente habría gritado, llorado, suplicado que le creyéramos. Solo los culpables piden abogados cuando los confrontan con la verdad. Miguel se dejó caer en una silla como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cuántas, Esperanza? ¿Cuántas mujeres mayores han muerto por tu culpa? Miguel, no entiendas. Tu madre está enferma. Mi madre está perfectamente bien, rugió Miguel con una fuerza que hizo temblar los vidrios de las ventanas. ¿Sabes qué está mal? ¡Que me casé con una asesina! Ricardo había estado tomando notas furiosamente durante toda la conversación. Carmen, necesitamos llamar a la policía ahora mismo. Con toda esta evidencia... No, dije calmadamente. Todavía no. ¿Cómo que no? Miguel me miró como si hubiera perdido la razón. Mamá, intentó matarte. Y voy a asegurarme de que pague por eso y por mucho más. Pero primero necesito que me cuente sobre las otras. Esperanza había recuperado algo de su compostura y me miraba con una nueva expresión, como si me estuviera viendo realmente por primera vez. No sé de qué hablas. Esperanza, voy a hacerte una oferta. Puedes contarme la verdad ahora, aquí, con solo nosotros como testigos, o puedes explicárselo a los detectives mañana cuando vengan con las órdenes de arresto. ¿Órdenes de arresto? ¿Por qué pastillas para el dolor? Ricardo se rió secamente. Doctora Morales, intento de asesinato premeditado, fraude, conspiración para cometer fraude de ancianos, falsificación de documentos médicos, y eso es solo por lo que sabemos hasta ahora. Además, añadí suavemente, cuando investiguen la muerte de tu primera suegra, estoy segura de que van a encontrar patrones muy interesantes. Por primera vez, vi miedo real en los ojos de Esperanza. No pánico, no desesperación, sino el frío terror de alguien que se da cuenta de que su mundo perfectamente construido está a punto de colapsar. ¿Quieres saber algo gracioso?, le pregunté. Ayer me sentía como una víctima indefensa. Hoy me siento como una mujer que finalmente encontró su propósito en la vida. Asegurarme de que nunca lastimes a otra familia como lastimaste a la mía. Miguel se acercó a Esperanza lentamente. ¿Mataste a tu primera suegra? Esperanza guardó silencio. «Mataste a tu primera suegra», gritó. Se estaba muriendo de todos modos, susurró Esperanza finalmente. Tenía cáncer, solo aceleré lo inevitable. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel retrocedió como si Esperanza hubiera brotado colmillos. ¿Y su hijo, tu primer esposo, también aceleraste su muerte? Eduardo era débil, depresivo después de la muerte de su madre. No podía enfrentar la realidad. ¿Qué realidad? Que íbamos a perder todo si no hacíamos algo. La casa, los ahorros, todo se estaba yendo en gastos médicos. «Entonces los mataste», dije simplemente. «Los liberé de su sufrimiento». Miguel se tapó la boca con las manos. «Dios mío, Esperanza. ¿Cuántos?» «Solo 3». «¿Solo 3?» Miguel parecía a punto de vomitar. Eduardo, su madre, y una paciente anciana en el hospital donde trabajaba antes, confesó Esperanza con una extraña calma. Todos estaban sufriendo. Todos iban a morir eventualmente. ¿Y yo?, pregunté. ¿También estaba sufriendo? Por primera vez. Esperanza sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto en mi vida. Tú eras diferente, Carmen. Tú no ibas a morir. Ibas a vivir muchos años más en un estado de demencia progresiva, completamente dependiente, mientras Miguel y yo usábamos tu dinero para construir nuestra vida perfecta. La honestidad brutal de su confesión me dejó sin palabras. No solo había planeado matarme lentamente, había planeado torturarme mentalmente durante años. Pero cometiste un error, le dije cuando recuperé la voz. ¿Cuál? Subestimaste a tu víctima. Ricardo cerró su cuaderno de notas. Creo que hemos escuchado suficiente. No, dije firmemente. Quiero saber sobre el doctor Herrera. ¿Cuántos casos de tutela fraudulenta han manejado juntos? Esperanza se rió amargamente. ¿Piensas que eras la primera? Carmen, Carlos y yo hemos trabajado juntos durante 5 años. Hemos ayudado a más de 20 familias a resolver situaciones difíciles con parientes mayores problemáticos. 20 familias, 20 ancianos declarados incompetentes fraudulentamente, 20 vidas destruidas. ¿Y el dinero?
Se divide en 3 partes. Una para Carlos, una para mí, una para el familiar que nos contrata. Miguel se levantó bruscamente y corrió al baño. Escuchamos el sonido de arcadas. Tu hijo no tiene estómago para la realidad, comentó Esperanza casualmente. Mi hijo tiene conciencia, respondí. Algo que claramente tú perdiste hace mucho tiempo. No perdí nada, Carmen. Simplemente entendí que en este mundo, o tomas lo que necesitas, o te quedas con nada. ¿Y qué era lo que necesitabas tanto que valía la pena matar por ello? Seguridad, estatus, una vida sin preocupaciones financieras. ¿Y Miguel? ¿Qué papel jugaba él en todo esto? Miguel era perfecto. Un hijo amoroso con una madre adinerada y sin otros familiares cercanos. El escenario ideal. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Mi hijo había sido seleccionado, seducido y manipulado desde el principio, no por amor, sino porque representaba la víctima perfecta para su esquema. ¿Alguna vez lo amaste?, pregunté. Miguel es útil y no es desagradable, pero amor, se encogió de hombros. El amor es un lujo que las mujeres como yo no podemos permitirnos. Miguel regresó del baño con el rostro pálido como papel. ¿Escuchaste eso? Escuché suficiente. Se acercó a Esperanza y por un momento pensé que la iba a golpear. En lugar de eso, se quitó su anillo de matrimonio y lo puso en la mesa de centro. Nuestro matrimonio terminó el momento en que confesaste asesinato. Miguel, puedes estar molesto ahora, pero cuando entiendas la situación completa... ¿La situación completa? Miguel se rió con amargura. ¿Te refieres a la parte donde planeabas robar a mi madre y mantenerla drogada hasta que muriera? ¿Te refieres a asegurar nuestro futuro financiero? ¿Nuestro futuro? Miguel negó con la cabeza. Esperanza, tú no tienes futuro, al menos no fuera de una prisión. Miguel, piénsalo. Tu madre va a morir eventualmente de todos modos. ¿Por qué no asegurar que su dinero vaya a personas que realmente lo aprovecharán? Porque no es nuestro dinero, dijo Miguel con una claridad que me llenó de orgullo maternal. Y porque ella no es una cuenta bancaria con piernas. Es mi madre. Esperanza finalmente pareció darse cuenta de que había perdido completamente a Miguel. Su expresión cambió a algo más desesperado. Carmen, me dijo directamente, todavía podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú mantienes la boca cerrada sobre todo esto. Yo me divorcio de Miguel amigablemente y desaparezco de sus vidas para siempre. ¿Y las otras víctimas? ¿Los otros ancianos que has torturado y robado? Eso no es tu problema. Ahí es donde te equivocas, le dije, levantándome de mi silla. Eso se convirtió en mi problema en el momento en que decidiste que yo sería tu próxima víctima. Ricardo se puso de pie también. Carmen, ¿estás lista para hacer esa llamada? Casi. Miré a Esperanza directamente a los ojos. ¿Algo más que quieras confesar antes de que llegue la policía? Esperanza me devolvió la mirada con odio puro. Solo que no me arrepiento de nada. Y que si hubiera sido un poco más cuidadosa, ahora mismo estarías en un asilo babeando mientras Miguel y yo gastábamos tu dinero en Europa. Esa confesión final fue todo lo que necesitaba. No solo había admitido sus crímenes, había demostrado que no sentía ni una pizca de remordimiento. «Ricardo», dije tranquilamente, «llama a la policía». Mientras Ricardo marcaba el número de emergencia, miré a Miguel, que estaba sentado con la cabeza entre las manos. «¿Estás bien, mijo?» «No sé si alguna vez volveré a estar bien», murmuró. «¿Cómo pude ser tan ciego? Porque eres una buena persona que ve lo mejor en los demás. No te avergüences de eso. Pero casi te perdí por mi estupidez». «Pero no me perdiste», le dije tomando su mano. «Y ahora ambos sabemos exactamente quién es realmente». Esperanza había guardado silencio durante nuestro intercambio, pero cuando escuchó las sirenas acercándose, finalmente habló. «Carmen, vas a lamentar esto». «¿Por qué?» «Porque ahora te convertiste en enemiga de personas muy peligrosas». Y con esas palabras, introdujo un elemento en nuestra historia que no había anticipado. Esperanza no había estado trabajando sola. Y sus cómplices no iban a estar muy contentos con una anciana entrometida que había destruido su operación perfecta. Las sirenas se detuvieron frente a mi casa exactamente a las 8:47 p.m. Lo sé porque miré el reloj cuando Esperanza pronunció esas palabras amenazantes que me helaron la sangre. ¿Personas muy peligrosas? ¿Qué diablos había descubierto realmente? 2 oficiales entraron a mi sala.
el detective Ramírez, un hombre mayor con ojos cansados, y la detective García, una mujer joven que irradiaba competencia. Ricardo les entregó inmediatamente las evidencias: los análisis toxicológicos, el cuaderno de Esperanza, las grabaciones de audio. Señora Delgado, dijo el detective Ramírez después de revisar los documentos, esto es evidencia de múltiples crímenes federales. ¿Está dispuesta a presentar cargos formales? Absolutamente. Doctora Morales, se dirigió a Esperanza, tiene derecho a permanecer en silencio. Ya les dije que quiero un abogado, interrumpió Esperanza. Por supuesto, pero antes de eso, ¿puede decirnos algo sobre estas personas peligrosas que mencionó? Esperanza sonrió de manera que me recordó a una serpiente. Pregúntenselo a Carmen cuando empiecen a llegar los problemas. Mientras esposaban a Esperanza, se volvió hacia mí una última vez. Carmen, destruiste algo mucho más grande de lo que imaginas. Espero que estés preparada para las consecuencias. Después de que se la llevaran, Miguel se desplomó en el sofá como un hombre que acababa de sobrevivir un accidente automovilístico. Mamá, ¿qué quiso decir con eso de personas peligrosas? No lo sé, mijo, pero vamos a averiguarlo. El detective García se quedó para tomar nuestras declaraciones completas. Mientras Miguel describía cómo había notado mi deterioro gradual, yo me concentré en recordar cada detalle sobre las llamadas telefónicas de Esperanza, cada nombre que había mencionado. Detective García mencionó haber trabajado con un doctor Herrera durante 5 años en más de 20 casos de tutela fraudulenta. 20 casos confirmados significaría una red criminal considerable, murmuró García, tomando notas. ¿Recuerda algún otro nombre? No directamente, pero de repente recordé algo. Esperanza mencionó que el dinero se dividía en 3 partes: para ella, para el doctor Herrera y para el familiar que los contrata. ¿Familiar que los contrata? Sí, como si las familias estuvieran pagándoles para declarar incompetentes a sus parientes mayores. García dejó de escribir y me miró directamente. Señora Delgado, ¿está sugiriendo que hay familias pagando para que declaren incompetentes a sus padres o abuelos para acceder a sus bienes? Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, murmuró García. Señora Delgado, vamos a necesitar que trabaje con nosotros. Si realmente hay una red organizada, ¿trabajar con ustedes cómo? Esperanza mencionó consecuencias. Es posible que otros miembros de esta red intenten silenciarla o intimidarla para que no testifique. ¿Me está diciendo que estoy en peligro? Le estoy diciendo que sea muy cuidadosa. Esa noche, después de que se fueron los detectives, Miguel insistió en quedarse a dormir. Instaló un sistema de alarma provisional y revisó todas las cerraduras de la casa. Mamá, tal vez deberías ir a quedarte con la tía Elena en México por unos días. No voy a salir corriendo de mi propia casa. Miguel, pero si esa mujer estaba trabajando con criminales, entonces es aún más importante que me quede aquí para ayudar a la policía a atraparlos. A las 3 de la mañana, me despertaron ruidos extraños en mi jardín trasero. Miré por la ventana y vi una figura oscura cerca de mi cobertizo. Miguel había escuchado lo mismo y ya estaba llamando al 911. Los policías que respondieron encontraron señas de alguien que había estado revisando mi basura y aparentemente buscando algo específico en mi cobertizo. Señora Delgado, me dijo el oficial que tomó el reporte. Alguien estaba buscando evidencia, documentos, tal vez dispositivos electrónicos. ¿Hay algo que puedan haber estado buscando? Entonces recordé algo que me heló la sangre. El cuaderno de Esperanza que habíamos usado como evidencia era solo uno de varios que había visto en su bolsa durante estos meses. Detective García, la llamé inmediatamente. Creo que necesitamos registrar la casa de Esperanza antes de que alguien más lo haga. Ya tenemos una orden de búsqueda. ¿Por qué? Porque creo que tiene registros de todas sus víctimas anteriores escondidos en algún lugar. Y si hay otros miembros de su red, van a querer destruir esa evidencia antes de que la encontremos. Exactamente. García llegó a mi casa a las 6 de la mañana con refuerzos y un plan. Señora Delgado, vamos a registrar la casa de los Morales ahora mismo. ¿Estaría dispuesta a acompañarnos? Conoce mejor que nadie los hábitos de Esperanza. Por supuesto. La casa que Miguel y Esperanza compartían era un reflejo perfecto de la personalidad falsa de Esperanza. Todo perfectamente ordenado,
decorado con gusto, pero sin personalidad real. García y sus técnicos comenzaron una búsqueda sistemática mientras yo me concentré en los lugares donde una persona obsesiva con el control escondería sus secretos más importantes. En el estudio de Esperanza, detrás de una fila de libros médicos, encontré lo que estábamos buscando, una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. Detective García, aquí. Tomó 2 horas y un especialista en cajas fuertes, pero finalmente pudimos abrirla. Lo que encontramos adentro confirmó mis peores temores y reveló algo aún más escalofriante de lo que había imaginado. Había 20 carpetas individuales, cada una etiquetada con un nombre y fechas. 20 ancianos diferentes, en 5 estados distintos, a lo largo de 5 años. Cada carpeta contenía fotografías médicas de las víctimas en diferentes estados de deterioro, registros detallados de los medicamentos usados para incapacitarlos, documentos legales falsificados y, lo más perturbador, facturas detalladas de los pagos recibidos de familiares. «Dios mío», murmuró García mientras revisaba una de las carpetas. Esta señora, María Vázquez, sus propios hijos pagaron $50,000 para que la declararan incompetente. ¿Y esto? Señalé una subcarpeta marcada «Casos especiales». García la abrió y su rostro se puso pálido. «Señora Delgado, estos son actas de defunción. 5 personas que murieron durante el tratamiento. 5 personas. Esperanza no solo había estafado a 20 familias, había asesinado a 5 ancianos en el proceso». «¿Hay más?», dijo uno de los técnicos desde el dormitorio. «Encontramos esto en su computadora. Era una lista de próximos objetivos, y mi nombre estaba marcado como Proceso Iniciado, enero 2024. Pero lo que me aterrorizó fue ver que había 5 nombres más en la lista, todos marcados como En Evaluación, 2024. Esperanza había planeado expandir considerablemente sus operaciones este año. «Detective García», dije con voz temblorosa, «¿estas 5 personas que están en evaluación podrían estar en peligro ahora mismo? Es muy posible. Si Esperanza tenía socios, podrían estar acelerando sus planes para cubrir sus huellas. ¿Qué hacemos? Protegemos a estas personas inmediatamente. Y usted, señora Delgado, va a ayudarnos a detener una red criminal que ha estado operando bajo nuestras narices durante años». Mientras salíamos de la casa de Esperanza con cajas llenas de evidencia, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. «¿Carmen Delgado?», preguntó una voz masculina que sonaba vagamente familiar. «Sí, ¿quién habla?» «Doctor Herrera, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy seria». García me hizo señas para que mantuviera la llamada activa mientras activaba su equipo de rastreo. «Doctor Herrera, pensé que estaba programado para evaluarme mañana. Los planes han cambiado, Carmen. Esperanza cometió algunos errores de juicio, pero eso no significa que no podamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso». «¿Qué tipo de acuerdo?» «El tipo donde usted retira todos los cargos contra Esperanza y nosotros nos aseguramos de que pueda vivir el resto de su vida en paz». «¿Y si no acepto?» «Carmen, usted es una mujer de 67 años que vive sola. Accidentes terribles le pasan a mujeres como usted todos los días». García asintió furiosamente, indicándome que siguiera hablando. «¿Está amenazándome, doctor Herrera?» «Estoy siendo realista. Esperanza puede ser reemplazada. Usted puede ser reemplazada, pero nuestra operación ha estado funcionando durante 5 años muy exitosamente. No vamos a permitir que una anciana entrometida la destruya». «Entiendo». «Excelente. Encuéntrese conmigo mañana a las 2 de la tarde en mi consultorio. Vengo sola. Retiraremos todos los cargos contra Esperanza y usted puede continuar su vida tranquila como si nada hubiera pasado. Y si no vengo, entonces descubrirá exactamente qué tan creativos podemos ser cuando alguien se interpone en nuestro camino». Colgó la llamada y García inmediatamente comenzó a hacer llamadas para rastrear la ubicación. «Señora Delgado», me dijo cuando terminó, «ese hombre acaba de cometer el error de su vida». «¿Cómo así?» Nos dio exactamente lo que necesitábamos, amenazas directas grabadas y una cita específica donde planea intimidarla. Miguel, que había escuchado toda la conversación, estaba pálido de terror. «Mamá, no puedes ir a esa cita». «Tienes razón», le dije. «No voy a ir a esa cita». García sonrió. «No, no va a ir, pero nosotros sí vamos a estar ahí». Esa noche,
mientras García y su equipo planeaban la operación para atrapar al doctor Herrera. Me di cuenta de que mi pequeña venganza personal contra Esperanza se había convertido en algo mucho más grande, la oportunidad de desmantelar una red criminal que había destruido docenas de vidas. Pero primero, tenía que sobrevivir hasta mañana, porque algo me decía que el doctor Herrera no iba a esperar hasta las 2 de la tarde para hacer su próximo movimiento. Esa noche no dormí ni 5 minutos. Miguel se había quedado en el sofá de la sala, pero cada ruido, cada sombra que se movía afuera, me hacía saltar. A las 4 de la madrugada, mientras bebía mi tercera taza de café, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Carmen, espero que estés despierta pensando en nuestra conversación de ayer. Hay algunas cosas que deberías saber antes de mañana. Inmediatamente desperté a García, quien había dejado un oficial de guardia afuera de mi casa. Detective, recibí otro mensaje. García llegó en 15 minutos, completamente despierta y alerta. Leyó el mensaje y frunció el ceño. Están tratando de ablandarla antes del encuentro. ¿Ha recibido algo más? Como si hubiera sido conjurado por su pregunta. Mi teléfono vibró otra vez. Tu hijo Miguel parece ser un buen padre. Sería una tragedia si algo le pasara por tu terquedad. Esta vez fue Miguel quien gritó. «¡Están amenazando a mis hijos!». «No», dije firmemente. «Me están amenazando a mí usando a mis nietos». Hay una diferencia. García ya estaba haciendo llamadas para poner protección policial en la escuela de los niños y en el trabajo de la esposa de Miguel. Señora Delgado, esta gente está escalando rápidamente. ¿Está segura de que quiere continuar? Detective García, ¿cuántos ancianos más van a torturar y matar si no los detenemos ahora? Probablemente muchos. Entonces no tenemos opción. A las 6 de la mañana, García recibió una llamada que cambió todo nuestro plan. Señora Delgado, encontraron muerto al doctor Herrera en su consultorio esta mañana. ¿Muerto? ¿Cómo? Aparente suicidio. Pero encontraron una nota dirigida específicamente a usted. ¿Qué dice? Carmen Delgado destruyó 5 años de trabajo cuidadoso. Ahora otros tendrán que limpiar el desastre que ella creó. Miguel se sentó pesadamente. ¿Otros? ¿Cuántas personas están involucradas en esto? Eso es exactamente lo que vamos a averiguar, respondió García. Porque el doctor Herrera puede estar muerto, pero alguien más está coordinando estas amenazas contra usted. Durante las siguientes 2 horas, García y su equipo transformaron mi casa en un centro de comando. Técnicos instalando dispositivos de rastreo, analistas revisando las finanzas del doctor Herrera y detectives coordinando con otras agencias estatales. Carmen, me dijo García mientras revisaba algunos documentos, hemos identificado actividades similares en Arizona, Nevada y Texas. Mismos métodos, mismas víctimas demográficas. ¿Está diciendo que esto es nacional? Estoy diciendo que acabó de exponer algo que va mucho más allá de lo que cualquiera imaginó. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Esta vez era una voz femenina que no reconocí. ¿Carmen Delgado? Sí. Mi nombre es doctora Patricia Sandoval. Soy socia comercial del doctor Herrera. Lamento mucho lo que pasó anoche. García me hizo señas para mantener la conversación activa. ¿Socia comercial en qué? En ayudar a familias con situaciones geriátricas complicadas. Entiendo que usted ha tenido algunos malentendidos con nuestros métodos. ¿Malentendidos? ¿Así llama al intento de asesinato? Carmen, permíteme explicarte la situación real. Esperanza era una empleada rogue que excedió sus autoridades. Los métodos que usó contigo no fueron aprobados por nuestra organización. ¿Su organización? Somos una empresa legítima que proporciona servicios de evaluación geriátrica y planificación patrimonial. Ayudamos a familias a navegar situaciones difíciles con parientes mayores que ya no pueden cuidar de sí mismos. García había activado el rastreo y estaba tomando notas furiosamente. ¿Y Esperanza no era parte de esta empresa legítima? Esperanza interpretó mal sus instrucciones y tomó acciones no autorizadas. Estamos tan horrorizados como tú por sus métodos. ¿Qué quiere de mí, doctora Sandoval? Queremos compensarte, generosamente, por el trauma que sufriste por las acciones no autorizadas de Esperanza. ¿Qué tipo de compensación? $500,000, libre de impuestos, a cambio de tu acuerdo de no perseguir acciones legales contra nuestra empresa. García anotó un número y me lo mostró. $500,000 por comprar silencio.
Es una oferta muy generosa, dije cuidadosamente. Lo es. Y Carmen, debo mencionar que esta compensación también incluiría protección permanente para tu familia. Entendemos que has tenido algunas preocupaciones de seguridad. ¿Protección o amenazas? Protección, por supuesto. Queremos asegurarnos de que tú y tu familia puedan vivir tranquilamente sin preocupaciones futuras. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero Carmen, esta oferta es sensible al tiempo. Si decides involucrar más autoridades o hablar con medios de comunicación, la oferta se retira automáticamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta mañana al mediodía. Después de eso, otras personas menos comprensivas tendrán que manejar la situación. Colgó la llamada y García inmediatamente comenzó a rastrear el número. Señora Delgado, esa mujer acaba de confesar que hay una organización criminal operando a nivel nacional. ¿Y el $500,000? Es dinero manchado con la sangre de todos los ancianos que han matado. ¿Lo tomaría? Por supuesto que no. Bien, porque vamos a usarla para destruir toda su operación. Miguel había estado escuchando toda la conversación con expresión aterrorizada. Mamá, tal vez deberíamos considerar... ¿Considerar qué, mijo? ¿Tomar dinero manchado de sangre para que puedan seguir matando ancianos en otros estados? Pero si no aceptas, ¿qué va a pasar con nosotros? García intervino. Miguel, su madre va a estar bajo protección federal hasta que resolvamos esto, y va a ayudarnos a detener una red criminal que ha estado operando durante años. ¿Protección federal? El FBI se está involucrando ahora. Esto es mucho más grande que un caso local. A las 2 de la tarde, 2 agentes federales llegaron a mi casa. La agente Rosa Martínez y el agente David Chen. Trajeron consigo información que me dejó completamente impactada. Señora Delgado, me dijo la agente Martínez, basándose en la evidencia que proporcionó, hemos identificado una red criminal activa en 11 estados que ha defraudado aproximadamente $15 millones y está conectada a por lo menos 30 muertes sospechosas de ancianos. ¿30 muertes? Y eso es solo lo que hemos confirmado hasta ahora. Creemos que usted accidentalmente destapó una operación que lleva más de una década funcionando. El agente Chen abrió un archivo grueso. ¿Reconoce este patrón? Ancianos adinerados sin familiares cercanos o con familiares codiciosos. Deterioro mental súbito. Evaluaciones psiquiátricas que resultan en declaraciones de incompetencia. Transferencias rápidas de bienes. Es exactamente lo que me estaban haciendo. Sí, pero, señora Delgado, usted luchó. La mayoría de las víctimas no lo hicieron o no pudieron. La agente Martínez se inclinó hacia adelante. Necesitamos su ayuda para una operación encubierta. La doctora Sandoval va a llamarla mañana esperando una respuesta. Queremos que acepte su oferta. ¿Aceptar? Fingir que acepta. Vamos a rastrear el dinero, identificar todos los miembros de la red y simultáneamente rescatar a cualquier víctima actual. ¿Es peligroso? Extremadamente. Pero es también nuestra mejor oportunidad de salvar vidas y conseguir justicia para todas las víctimas. Miré a Miguel, quien asintió lentamente. ¿Qué necesitan que haga? Durante las siguientes 2 horas, los agentes me explicaron el plan. Era complejo, peligroso, y requería que fuera la mejor actriz de mi vida. Pero si funcionaba, una red de asesinos que había operado impunemente durante años finalmente enfrentaría justicia. Esa noche, mientras me preparaba para la llamada más importante de mi vida, Miguel se sentó conmigo en mi cocina. Mamá, estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque pudiste haberte conformado con tu venganza personal contra Esperanza. Pero en lugar de eso, decidiste pelear por personas que ni siquiera conoces. Mijo, cuando alguien trata de destruirte y descubres que ha destruido a muchos otros, tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser. ¿Y qué tipo decidiste ser? El tipo que no permite que los monstruos se salgan con la suya. A las 9:30 p.m., mi teléfono sonó. Era la doctora Sandoval. Carmen, espero que hayas tenido tiempo de considerar nuestra oferta. La he considerado cuidadosamente. Y, acepto. Excelente. Los arreglos para la transferencia se harán mañana. Carmen, ¿hiciste la decisión correcta? Estoy segura de que sí, respondí. Y por primera vez en días estaba diciendo la absoluta verdad. Lo que la doctora Sandoval no sabía era que acababa de caminar directamente hacia la trampa más grande que el FBI había preparado en años.
y yo iba a ser el cebo que los llevaría a todos a la justicia. La mañana de la operación amaneció gris y lluviosa, como si el mismo cielo supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Los agentes federales habían transformado la casa de mi vecina Rosa en un centro de comando, y mi casa estaba llena de dispositivos de escucha tan sofisticados que podían captar una conversación susurrada desde 3 cuadras de distancia. «¿Carmen?», me dijo la agente Martínez mientras me colocaba un dispositivo de audio tan pequeño que parecía un grano de arroz. «Recuerde, no tiene que ser heroica. Solo mantenga la conversación fluida hasta que lleguemos. ¿Y si sospechan algo? Entonces salga inmediatamente. Su vida es más importante que esta operación». A las 10:30 am, tal como había prometido, la doctora Sandoval me llamó. «Carmen, ¿está lista para proceder?» «Sí, pero tengo algunas preguntas sobre los detalles». «Por supuesto. ¿Por qué no nos encontramos en persona? Es más fácil explicar estos asuntos cara a cara». «¿Dónde?» «Hay un pequeño café en el centro comercial Westfield. La cafetería Luna. ¿Conoce el lugar?» «Sí». «Perfecto. A las 2 de la tarde. Vendré sola. Usted también». Después de colgar, la agente Martínez frunció el ceño. «No me gusta. ¿Por qué cambiar de ubicación? Su consultorio sería más lógico para una reunión de negocios. Tal vez quiere un lugar público donde se sienta más segura», sugerí. «O tal vez quiere un lugar donde sea más fácil escapar si algo sale mal». El agente Chen terminó de revisar su equipo. «Tendremos agentes en todo el centro comercial. Carmen, si algo se siente mal, saldré inmediatamente». A la 1:45 p.m. llegué al centro comercial. La cafetería Luna estaba en el segundo piso, cerca de los cines, con vistas a la plaza central. Elegí una mesa en la esquina desde donde podía ver todas las entradas. A las 2:00 p.m. en punto, una mujer elegante de unos 50 años con cabello rubio perfectamente arreglado se acercó a mi mesa. Llevaba un traje ejecutivo caro y parecía exactamente lo que uno esperaría de una doctora exitosa. «Carmen, soy Patricia Sandoval». Se sentó frente a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias por venir, Carmen. Sé que esto ha sido muy difícil para ti. Ha sido revelador». «Estoy segura de que sí. Carmen, antes de proceder con los detalles financieros, hay algo que necesito explicarte sobre nuestra organización». «La estoy escuchando». Dr. Sandoval sacó un tablet de su bolsa. «Lo que Esperanza hizo contigo fue completamente no autorizado. Nuestra empresa, Sunset Medical Solutions, proporciona servicios legítimos de planificación geriátrica». «¿Servicios legítimos como declararme incompetente fraudulentamente?» «Carmen, tú no entiendes la complejidad de lo que hacemos. Tenemos familiares que vienen a nosotros desesperados porque sus padres o abuelos están tomando decisiones financieras irracionales, cayendo en estafas o volviéndose peligrosos para sí mismos». Encendió el tablet y me mostró un sitio web profesional con testimoniales de familias agradecidas. «Mira esto. La familia Rodríguez en Phoenix. Su padre de 78 años había dado $200,000 a estafadores telefónicos en 6 meses. Nosotros lo ayudamos. ¿Cómo? Evaluación psiquiátrica profesional, tutela temporal hasta que se recuperó del episodio y protección legal de sus bienes. ¿Y cuánto le cobraron a la familia por este servicio? $50,000, una fracción de lo que habría perdido. ¿Y el padre? ¿Está bien?». Por primera vez vaciló. «Está cómodo, en un centro de cuidados especializados». «¿Por cuánto tiempo?». «Carmen, algunos adultos mayores nunca recuperan la capacidad de tomar decisiones financieras complejas, o nunca les dan la oportunidad de recuperarla». Su sonrisa se volvió más tensa. «Carmen, entiendo tu suspicacia después de lo que Esperanza hizo, pero necesitas entender que proporcionamos un servicio valioso. ¿Un servicio que incluye matar a 5 personas? Esas muertes fueron trágicas pero naturales. Personas muy enfermas que... Doctora Sandoval, vi los registros de Esperanza. Esas personas fueron asesinadas deliberadamente». «Carmen», su voz se endureció, «es peligroso hacer acusaciones sin fundamento». En ese momento, mi dispositivo de audio captó algo que me heló la sangre. Había al menos 2 hombres posicionados cerca de nuestra mesa, probablemente seguridad de la doctora Sandoval. «No son acusaciones sin fundamento», continué, decidiendo presionar más fuerte.
Tengo evidencia fotográfica de los registros de Esperanza documentando cada asesinato. Su rostro perdió todo color. ¿Evidencia fotográfica? Completa, con fechas, métodos y cantidades pagadas por cada muerte. Carmen, ¿le has mostrado esta evidencia a alguien más? Solo a la policía, y al FBI, y a los medios de comunicación locales. Se levantó tan bruscamente que derramó su café. ¿Qué acabas de decir? Dije que ya no soy solo una víctima, doctora Sandoval. Soy testigo federal en una investigación criminal que va a destruir toda su operación. Carmen, cometiste un error muy grave. El único error que cometí fue confiar en que su organización era demasiado arrogante para verificar realmente a sus víctimas. Sandoval sacó su teléfono y habló en voz baja. La situación ha cambiado. Necesitamos implementar el protocolo de emergencia. ¿Protocolo de emergencia?, pregunté. Carmen, nuestra conversación terminó. Se levantó para irse, pero yo también me levanté. ¿Sabe qué, doctora Sandoval? Hay algo que no le mencioné. ¿Qué? No vine sola. En ese momento, agentes federales aparecieron de todas las direcciones. La agente Martínez salió de detrás del mostrador. El agente Chen del área de cine y varios agentes más emergieron de sus posiciones. Doctora Patricia Sandoval, anunció la agente Martínez, está arrestada por conspiración para cometer fraude, homicidio y racketeering federal. Pero la expresión en el rostro de Sandoval no era de sorpresa. Era de diversión. Agente Martínez, ¿verdad?, dijo mientras le ponían las esposas. Dígame, ¿verificaron la identidad real de su informante? ¿Qué quiere decir? Sandoval se rió. La verdadera Carmen Delgado murió en noviembre pasado de complicaciones cardíacas en nuestra instalación de Arizona. La mujer con la que acaban de hablar es su hermana Elena. Los agentes me miraron confundidos. ¿De qué está hablando?, preguntó la agente Martínez. Carmen Delgado era nuestra víctima número 34 en Arizona. Cuando murió por una sobredosis accidental de nuestros sedantes, su hermana Elena Vázquez vino a reclamar el cuerpo y a hacer preguntas incómodas. Me quedé en silencio, dejando que siguiera cavando su propia tumba. Elena desapareció después del funeral, pero ahora veo que vino aquí a California y ha estado haciéndose pasar por su hermana muerta. ¿Y?, preguntó la agente Martínez. Y eso significa que todo lo que les ha dicho es una mentira elaborada de una mujer obsesionada con venganza. ¿Una mentira?, pregunté calmadamente. Doctora Sandoval, ¿quiere explicarles a estos agentes cómo sé tanto sobre su operación? ¿Porque robaste los archivos de tu hermana? No, la interrumpí. Porque me infiltré en su organización durante 4 meses. Porque viví en la casa de mi hermana. Estudié sus diarios íntimos, sus fotografías, sus cartas. Porque me convertí en Carmen Delgado tan completamente que hasta Esperanza creyó que estaba drogando a la víctima original. La sonrisa de Sandoval comenzó a desvanecerse. ¿Quiere saber cómo funciona realmente su operación?, continué. Carmen visitaba Arizona cada noviembre para tratarse una condición cardíaca menor. Ustedes la identificaron como objetivo porque vivía sola, tenía ahorros considerables y su único hijo estaba en California. Eso no prueba. Esperanza se hizo cargo de su tratamiento en Arizona. La drogaron hasta que desarrolló síntomas de demencia. Cuando traté de intervenir como su hermana mayor, me dijeron que Carmen había autorizado el tratamiento y que yo no tenía derechos legales. Elena, empezó Sandoval nerviosamente. Carmen murió el 15 de noviembre de 2023 por sobredosis de sedantes. Ustedes falsificaron los registros diciendo que fue un ataque cardíaco. Cuando fui a reclamar el cuerpo, encontré su cuaderno personal donde había documentado las drogas que le estaban dando. Eso es imposible. ¿Imposible? ¿Cómo es imposible que Carmen Delgado resucitó de la muerte? Se mudó a California en diciembre y comenzó una nueva vida justo a tiempo para que Esperanza la encontrara como víctima perfecta otra vez. Los agentes federales me miraron con nueva comprensión. Elena, ¿está diciendo que se infiltró deliberadamente en la operación de Esperanza?, preguntó la agente Martínez. Carmen había empezado una relación con Miguel por teléfono y videollamadas durante sus visitas a Arizona. Esperanza sabía que Carmen tenía un hijo en California, una casa pagada y ahorros considerables. Era la víctima perfecta. ¿Y usted tomó su lugar? Cuando Carmen murió, ya había planes para que Esperanza se mudara a California y se acercara a Miguel.
Yo me mudé a la casa de Carmen en diciembre, estudié toda su vida a través de sus diarios y fotografías, y me convertí en la Carmen que Esperanza esperaba encontrar. ¿Cómo logró engañar a Miguel? Porque Carmen me había hablado de él durante años, porque tenía todas sus fotos, sus cartas, sus recuerdos, y porque cuando Esperanza comenzó a drogarme en enero, fingí que los sedantes estaban funcionando mientras secretamente documentaba todo. Sandoval había perdido todo color. Elena, tú no entiendes en lo que te has metido. Entiendo perfectamente. Me metí en una operación criminal que mató a mi hermana, y voy a asegurarme de que paguen por cada víctima que han destruido. ¿Y la evidencia que recopiló? 4 meses de grabaciones, fotografías, documentos financieros y testimonios de víctimas vivas que logré localizar. Su operación no solo está terminada, doctora Sandoval, va a ser expuesta tan completamente que nunca podrá resurgir. ¿Y si la venganza más perfecta no era pretender ser víctima, sino convertirse en la pesadilla de tus enemigos mientras ellos creen que están ganando? No, grité con una fuerza que sorprendió hasta a los agentes federales. No van a destruir mi mente otra vez con sus mentiras. Pero Sandoval sonrió con la confianza de alguien que sabía que había plantado una semilla de duda devastadora. Elena, solo mira las evidencias. ¿Cómo explicas que sepas tanto sobre la vida íntima de Carmen? Porque era mi hermana menor y pasé 4 meses estudiando cada detalle de su vida, respondí firmemente. La agente Martínez intervino. Doctora Sandoval está tratando de manipular a nuestra testiga. Agente Martínez, interrumpió Sandoval. Revise los registros de defunción del condado de Pima en Arizona. Carmen Rosa Delgado, 67 años, murió el 15 de noviembre de 2023 en nuestras instalaciones. Su hermana Elena Vázquez es quien reclama el cuerpo. Por un momento, todos guardamos silencio. Entonces, saqué mi teléfono. ¿Sabe qué, doctora Sandoval? Tiene razón sobre una cosa. ¿Cuál? Soy Elena Vázquez. Carmen era mi hermana menor y ustedes la asesinaron. Marqué un número que había preparado para este momento exacto. ¿Diga? Contestó una voz masculina. Padre Miguel, soy Elena. ¿Puedes confirmar a estas personas qué pasó en el funeral de Carmen en noviembre? Elena, claro. Fue muy triste. Carmen había muerto en esa clínica en Arizona, donde la estaban tratando por problemas del corazón. Tú estabas devastada porque dijiste que algo no estaba bien en su muerte. ¿Y qué hice después del funeral? Te fuiste a California diciendo que ibas a investigar qué había pasado realmente con Carmen. Dijiste que habías encontrado cosas extrañas en sus pertenencias que sugerían que la habían estado drogando. ¿Qué cosas? Un cuaderno donde Carmen había escrito sobre sentirse confundida y somnolienta después de tomar medicinas, y fotos de pastillas que no reconocía. Dijiste que ibas a usar la identidad de Carmen para infiltrarte y encontrar la verdad. Colgué y miré directamente a Sandoval. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y yo, doctora Sandoval? ¿Cuál? Ustedes matan por dinero. Yo investigo por amor. La agente Martínez me miró con nueva comprensión. Elena, ¿estuvo investigando encubierta durante 4 meses? Carmen murió el 15 de noviembre de 2023. Cuando fui a Arizona a reclamar su cuerpo, encontré en sus pertenencias un cuaderno donde había documentado que Esperanza la estaba drogando. También encontré correspondencia con Miguel donde Carmen le hablaba de su nueva doctora que la estaba ayudando. ¿Y decidió infiltrarse? Carmen había planeado mudarse a California para estar más cerca de Miguel después de su recuperación. Esperanza no sabía que Carmen había muerto, solo que había mejorado súbitamente y estaba lista para la siguiente fase del plan. ¿Cómo logró engañar a todos? Pasé diciembre entero en la casa de Carmen en Arizona, leyendo sus diarios íntimos, estudiando sus fotos, memorizando sus historias. Carmen escribía todo, sus recuerdos con Roberto, sus preocupaciones sobre Miguel, sus esperanzas, sus miedos. ¿Y Miguel? Carmen le había hablado de mí. Cuando llegué a California en diciembre como Carmen, le dije a Miguel que mi hermana Elena había muerto en un accidente. Así expliqué por qué ya no hablaba de ella. Sandoval había perdido completamente su compostura. Elena, tú no entiendes el peligro. Entiendo perfectamente. Por eso documenté todo durante 4 meses. ¿La drogaron realmente? Las primeras 3 semanas, sí, Esperanza usó las mismas drogas que habían matado a Carmen, pero yo era más fuerte, más joven,
y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, comencé a desarrollar resistencia fingiendo tomarlas. ¿Cómo fingió los síntomas? No los fingí completamente. Los sedantes me afectaron las primeras semanas, pero cuando entendí el patrón, comencé a actuar más confundida de lo que realmente estaba, mientras secretamente grababa cada conversación. El agente Chen había estado escuchando fascinado. ¿Y la evidencia que recopiló? 4 meses de grabaciones de Esperanza confesando detalles sobre víctimas anteriores. Fotografías de documentos que encontré en su casa, registros de llamadas con otros miembros de la red, y los cuadernos originales de Carmen documentando su propio asesinato. ¿Y Miguel? Miguel es exactamente quien aparenta ser, un buen hombre que fue manipulado. Cuando descubrí que Esperanza lo había elegido como objetivo porque Carmen tenía una casa pagada y ahorros, decidí protegerlo también. Sandoval finalmente estalló. «Esto es imposible. No pueden haber planeado esto durante meses». No lo planeé, doctora Sandoval. Lo viví día a día, documentando cada crimen, protegiendo a cada nueva víctima que podía identificar. ¿Y las otras víctimas? En 4 meses logré identificar 47 víctimas en 6 estados. Contacté a 23 familias para advertirles. Documenté 12 muertes directas causadas por su organización. Elena, dijo la agente Martínez con admiración, realizó una investigación encubierta de 4 meses que nos ha proporcionado más evidencia de la que habríamos conseguido en años. No lo hice por ustedes. Lo hice por Carmen. Y por todas las otras Carmen que han matado. Sandoval se había puesto pálida como papel. Elena, si publicas esa información, ya la publiqué. A los medios, al FBI, a las familias de las víctimas. Su operación no solo está terminada, va a ser expuesta nacionalmente. ¿Y el dinero que ofrecimos? ¿El dinero manchado con la sangre de mi hermana? Prefiero morir pobre y con conciencia limpia. Miguel se había quedado en silencio durante toda la revelación, pero finalmente habló. Elena, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque necesitabas ver con tus propios ojos quién era realmente Esperanza. Si te hubiera dicho que era Elena buscando venganza por Carmen, habrías defendido a tu esposa. ¿Y ahora? Ahora sabes que Carmen era una mujer buena que fue asesinada por una psicópata. Y que Elena es alguien que sacrificó 4 meses de su vida para asegurarse de que su hermana tuviera justicia. Mientras se llevaban a Sandoval, se volvió hacia mí una última vez. Elena, esto no termina aquí. Tienes razón, respondí calmadamente. Esto termina cuando cada miembro de su red esté en prisión y cada familia víctima sepa la verdad. 3 meses después, el juicio había resultado en 47 condenas criminales, multas de $15 millones y el cierre permanente de Sunset Medical Solutions. Esperanza recibió cadena perpetua por 5 cargos de asesinato en primer grado. Y yo, Elena Vázquez, finalmente pude visitar la tumba real de mi hermana Carmen en Arizona y contarle que había conseguido justicia para ella y para todas las otras víctimas. Miguel me acompañó a ese viaje. En la tumba de Carmen depositamos flores y una foto de los 2 momentos más importantes: el día que Carmen conoció a Miguel como bebé y el día que justicia fue servida en su nombre. Elena, me dijo Miguel mientras salíamos del cementerio, Carmen habría estado orgullosa de lo que hiciste por ella. Tu madre era una mujer buena que merecía una vida larga y feliz. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a seguir siendo Elena Vázquez, la hermana mayor que nunca olvida y nunca perdona cuando tocan a su familia. A veces la venganza no se trata de destruir a tus enemigos. A veces se trata de asegurarte de que nunca puedan lastimar a nadie más. Y de honrar la memoria de quien amas, convirtiéndote en la voz que ellos ya no pueden usar. Esa es la historia de cómo una hermana mayor, muy determinada, destruyó una red criminal haciéndose pasar por su propia hermana asesinada para obtener justicia. Ahora, estoy curiosa sobre ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal y definitivamente los van a sorprender. Gracias por seguir hasta aquí.